Encuentro fortuito. En el patio de la institución en una tarde soleada. Andrea, una joven de 24 años, caminando mientras terminaba sus estudios de prepa. Por casualidad, tropieza con Emilio, un joven amable y sonriente que era músico de una banda. Intercambian disculpas y risas. Emilio muestra interés inmediato en Andrea, quien responde de manera educada pero distante. Finalmente él le pide su número y tras dudar un momento, ella accede. El inicio de la relación. En la playa. Andrea y Emilio están sentados frente a frente. Conversan sobre sus vidas. Emilio es cariñoso y atento, mientras que Andrea responde mecánicamente. Un montaje rápido muestra cómo su relación avanza, paseos, cenas y momentos íntimos. A través de miradas y expresiones, se revela que Andrea no comparte el entusiasmo de Emilio, pero aún así continúan con la comunicación y encuentros. La noticia inesperada. En el apartamento de Andrea. Andrea está sola y sin entender qué es lo que le pasa, se siente mal, ella piensa que es alguna enfermedad que le aqueja, porque ella ya sufría con problemas de hígado y lo asocia a los síntomas con ello, esta toma la decisión de ir a un centro de salud, donde le preguntan sus síntomas y para sorpresa de ella la señorita a cargo le manda a hacer una prueba de embarazo. Y ella con la tranquilidad que casi estaba 100% segura que no estaría en embarazo, espera tranquila, sin imaginar lo que le viene. Luego ella recoge los resultados y sosteniendo una prueba de embarazo positiva. Se sienta en el borde del colapso, visiblemente angustiada. Llama a Emilio y le pide que venga a verla que tiene algo muy importante que decirle. Emilio llega emocionado al principio, pero cuando Andrea le cuenta, su expresión cambia. No sabe qué decir, solo atina a decirle, ¿qué es lo que piensas hacer? Ella con todo el temor responde que no sabe, que no se lo veía venir y que se siente muy confundida. Tras un silencio tenso, Emilio dice, no estamos listos para esto. Lo mejor sería que te deshagas del problema, yo estaré para apoyarte, pero no lo quiero en este momento. Andrea lo mira incrédula y asiente lentamente aunque sus ojos muestran dolor y confusión, ella esperaba que le dijera que no están listos, pero que asumirían la responsabilidad sin importar qué. La decisión. En la clínica. Andrea está en la sala de espera de una clínica, con Emilio a su lado. Ella está visiblemente perturbada, mientras que Emilio intenta disimular su incomodidad revisando su teléfono. Andrea se siente muy infeliz y como si fuese una criminal, las lágrimas corren en el rostro de Andrea, lleno de emociones encontradas y sin embargo comprende que aunque no es la salida, es lo mejor, porque como buscaría la felicidad con alguien que no tiene piedad de ella y su bebé, que solo piensa en su bienestar. Luego de la intervención ella se da cuenta que se encuentra más sola que nunca, eso refiere a toda la expansión de la palabra, se encuentra totalmente sola, porque él ha decidido irse y dejarla sola en el peor momento de su vida. Ahora no tiene quien lo apoye y quien la entienda, se da cuenta que solo puede contar con ella misma, pero el dolor es inevitable, aquel joven que prometió no dejarla sola, lo hizo y el peor momento, pero ella estaba segura que saldría de ello. La ruptura. Parque, el mismo donde se conocieron. Andrea y Emilio están sentados en una banca. Andrea rompe el silencio, esto no puede seguir. Nunca quise esto, nunca esperé que esto pasara de esa forma. Y ahora, todo esto. Su voz se quiebra. Emilio intenta defenderse, pero ella lo interrumpe, siempre hicimos lo que tú querías. No más. Se levanta y se aleja, dejando a Emilio sentado, inmóvil. Luego él va y lo detiene y le dice que él lo ama y que lo perdone, que fue un idiota, que con lo que pasó su vida puede cambiar y hacerse más fuerte. Pero ella está muy dolida y le pide que no la busque más, que todo esto se acabó y para siempre. Reflexión. Habitación de Andrea. Andrea está sola en su cama, mirando al techo. Una voz en off narra sus pensamientos, a veces tomamos decisiones que no entendemos del todo. Pero estoy aprendiendo que aunque duela, siempre es mejor ser fiel a uno mismo y llora desconsoladamente por lo que hizo, le pide 1000 veces perdón a su bebé y le dice que no era el momento de que estuvieran juntos. Es algo con lo que siempre cargara, pero también es una vida que no estaba destinada a que se viviera y que es mejor alejarse de las personas antes de lastimar y lastimarse. Fin. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y sé el primero en enterarte de nuestras novedades y para que descubras más historias como esta.